de los microempresarios, porque de una u otra manera también y ante la situación de pandemia por coronavirus ha sido afectado su sector. ¿Cómo está, señor Javier? Buenos días. Buenos días, muy buenos días, Nicole. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen referente al pago del aguinaldo? Bueno, efectivamente hemos vivido un año muy incierto, muy negro, muy malo, para no solamente en cuanto al coronavirus, a la pandemia del coronavirus, sino también hoy en día en la que se vive en la pandemia económica, que todos los sectores han sido golpeados, en específico el gran porcentaje que es la micro y pequeña empresa, con un 80%, que han habido muchos quiebres de microempresarios. En realidad esto ha afectado a todos en general, no solamente a los micros, sino también a los grandes empresarios. Sabemos que tenemos normas que nos rigen, pero de forma excepcional vamos a pedir que se pueda considerar el pago de aguinaldo en un porcentaje, igual que el doble aguinaldo que mediante un decreto se pudo consolidar un 15% en cuanto a pagos en especies en el segundo aguinaldo. Esperemos, hemos sido una de las primeras organizaciones, uno de los primeros sectores que ha tenido una reunión con el ministro de Desarrollo Productivo. En esta semana esperemos reunirnos nuevamente para plantear ese sistema, para plantear que se pueda pagar el aguinaldo con un porcentaje. ¿Se han reunido? Usted nos decía, ¿no? Sí, el día viernes tuvo una reunión. ¿Han presentado alguna propuesta? Sí, se está trabajando justamente, no quiero anticiparme, pero se está trabajando, esperemos que den resultados buenos, para que de una forma podamos reactivar la microeconomía inicialmente, ¿no? Entre las propuestas tal vez está pensada la billetera móvil que ya se usó, ¿no?, el año pasado. Sí, efectivamente, una de las propuestas yo creo que es algo nacionalista, yo creo que es algo para incentivar la producción, el consumo hecho en Bolivia, es una billetera móvil en cuanto se aplique al doble aguinaldo que se ha hecho anteriormente, como usted decía, y esperemos que en futuros aguinaldos gubernamentales se pueda aplicar el sistema, la billetera móvil. ¿En qué situación ahora se encuentra el sector de microempresarios ante la situación de pandemia? Hemos estado reunidos con diferentes sectores y vemos que nuestra situación no es ajena a las demás, el sector transporte, el sector gremial, el sector de la micro y pequeña empresa, el sector productivo igual está totalmente afectado. Yo creo que no solamente nuestro sector, sino todos han caído más del 50 y el 50%, y eso hace que haya una abstracción de economía y que falte el circulante. Entonces, en ese sentido se puede ver que lastimosamente tenemos enfrascado nuestra economía y necesitamos reactivarla. ¿Alrededor de cuántas microempresas, fábricas, trabajadores han cerrado, han tenido que quedar sin trabajo? Lastimosamente más del 50%. Se tiene datos de que han cerrado, o muchos simplemente operan o trabajan 1 o 2 veces por semana. Lastimosamente la situación está muy crítica. ¿Cuál es la manera actual en la que están trabajando ahora ante la situación de pandemia? Porque aún continuamos en medio de la pandemia. En la actualidad se está trabajando con un 20, 25, 30% de producción por la falta de mercados. Al haber muchos productores y falta de mercados ha hecho que automáticamente se reduzcan las cantidades de producción, y ha bajado considerablemente, más del 50%, estamos hablando de un 20-30% que se está produciendo en forma rutinaria. Bueno, y a ello, ahora que estamos en fin de año, se suma, ¿no?, el aguinaldo. ¿Están pensando tal vez pedir algún crédito al gobierno? Sí, efectivamente tenemos un crédito 123, que lastimosamente yo creo que se equivocó la mandataria en su momento en promulgarlo. Debería ser 123 no para los micros emprendedores, sino para los asalariados o empleados públicos, porque en realidad era solamente un show mediático, no se benefició nadie. Es más, tenía que tener una casa propia para beneficiarse con un monto mínimo de $5.000, y los asalariados podían duplicar el monto de crédito, que son 10.000. En sí fue solamente un show mediático en su momento. Estamos viendo la forma de que realmente se evalúe y se modifique el crédito 123 con créditos blandos, por ejemplo, como si bien su noción del crédito 123 eran con un tiempo determinado de gracia. Estamos viendo, estamos analizando, ya hemos dado propuestas, un pliego petitorio para que se analicen técnicamente. ¿Cuál sería la mejor manera para poder acceder a este crédito?
Como hemos pasado y seguimos todavía en una época extraordinaria, créditos blandos, ¿a qué se refiere? Refiere a un crédito que sí lo puede dar, que sí en otros países se ha dado, en Francia, en otros países de Latinoamérica también se están aplicando con un tiempo determinado de gracia. ¿Qué significa esto? Que se pueda dar un crédito con un tiempo que no se pueda cobrar el capital para que se pueda reactivar la unidad productiva. ¿Habrá una próxima reunión entonces con el ministro para poder definir ya bien esta situación, si es que llegarían a ocupar tal vez la billetera móvil? Sí, efectivamente, yo creo que la siguiente y muchas más, porque no nos olvidemos que es un pilar fundamental el tema de la producción. Santa Cruz es un departamento productivo y nosotros a nivel nacional somos muy grandes en el sector productivo, entonces yo creo que tendría que hacer la relación de esa forma constante con las autoridades que hoy en día están en función de gobierno. Claro, porque ya estamos a nada de fin de año, ¿no? ¿Se pagaría el aguinaldo, tal vez si lo tienen pensado ya, si hay una negociación ahí, pagarlo en el mismo mes de diciembre o que se extienda tal vez hasta febrero? Todavía está en evaluación, esperemos que se pueda considerar la población, los mismos funcionarios públicos que dependen de un aguinaldo navideño. Es más que está normado en nuestro Código General, en nuestra Ley General del Trabajo, pero de manera excepcional, porque vivimos momentos difíciles, momentos excepcionales. Esperemos que haya una comprensión tanto de la población y esperemos que entre todos pongamos un granito de arena y sacrificar de repente un poquito para que no solamente el productor se puede beneficiar, sino también que se levante la micro y la economía de nuestro país. Ojalá que sí, ojalá que se pueda llegar a un buen acuerdo por el bien de todos y por supuesto también del sector muy afectado, por cierto, por la pandemia de coronavirus. Señor Javier, le agradezco por venir, que tenga un buen día, lo esperamos en una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias y siempre estamos dispuestos y es un placer estar con usted.